Gente, este vídeo es un tanto diferente, sin duda. Es más, lo he querido hacer ahora mismo. O sea, me iba a la ducha y he dicho, ¿grabo o no grabo? ¿Lo digo o no lo digo? He dicho, es el momento ahora, ¿sabes? Cógete el trípode, cógete la cámara y coméntalo, ¿sabes? ¿Por qué ahora? Es más, es que me he metido hasta la habitación. No, por lo general me suelo grabar en el escritorio y muchas veces igual hay gente en el balcón mirándome, pero lo he querido comentar como en, ya veis, me he metido en la habitación como para estar más tranquilos, ¿vale? Para explicarlo bien. Me pone hasta un pelín nervioso, me noto como, ¿sabes? Como que se me agorrota, pero lo quiero comentar, ¿vale? Lo quiero comentar porque es algo que me vais a conocer bastante más, vais a conocer el porqué de este canal, el por qué estoy grabando, el por qué hago vlogs, y pienso que esta manera de grabarme como estoy grabando ahora es una manera de que me vais a conocer mucho más en un formato blog. Al final yo muestro un poco lo que yo quiero, ¿no? Comidas. Esto no es de entrenamiento, es más de mi trabajo y por qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Porque ya es como... Y mucho me viene por lo que me comentó ayer Aini Moncho, ¿vale? Ayer a la tarde estuve con Aini en la playa y estuvimos hablando un poco de la relación que tenemos, que la verdad que cada vez hacemos un equipo más grande, ¿vale? O sea, yo la quiero muchísimo, estamos muy bien y es como echando la vista atrás de que nos conocimos hace 2 años, ahora es como que la relación ha evolucionado muchísimo. Y eso es lo bonito, ¿no? Una relación al principio tú conoces a una persona, es como más como ilusión, adrenalina. No conoces a esa persona, no la quieres, es como que tienes más como euforia. Pero ya llega un punto en el que si a esa persona te gusta de verdad y después de todos los episodios la quieres de verdad, ¿sabes? Y yo estoy con ella en ese punto, pero bueno, que no es por hablar de la relación, es más que todo para comentar eso, que estábamos hablando de la relación que está bien, y ella en un momento así, pum, de repente me dijo, qué raro eres. Y es como que me quedé así, porque Aini además cuando dice algo, no es de hablar demasiado, te lo dice de verdad, ¿sabes? O sea, no te lo dice de coña. Y le dije, Aini, ¿por qué me dices que soy raro? No, eres muy raro. O sea, me gustas, pero eres muy raro. Y dije, ¿pero por qué? Pues porque te gusta, no te gusta hacer las cosas que le gusta hacer a todo el mundo. Que se supone que es como no te gusta salir los fines de semana de fiesta, no trabajas tú 8 horas y luego te vas a tomar unas cañas, o no has ido a la universidad a estudiar a sacarte un grado y tienes un trabajo fijo, o no te vas de vacaciones en agosto como todo el mundo, igual te piras cuando te sale del culo, ¿sabes? A eso se refería. O trabajas todos los días, de lunes a domingo, o te coges una cámara y te empiezas a grabar de repente porque se te va la olla, o estás todo el día trabajando 24/7 con tus clientes, ayudando, grabando historias, YouTube, pensando en qué paso quieres dar después, en mejorarte. Y le dije ya, pero es porque tengo un sueño, ¿sabes? Tengo un sueño y creo que todo el mundo tiene sueños, pero no todo el mundo está dispuesto a luchar a muerte para conseguirlo. Simplemente sigue al rebaño, ¿no? La gran mayoría de la gente hace las mismas cosas, pero es que todos somos muy diferentes, tío. Todo el mundo es diferente. Blancos, negros, gustos, y todo el mundo hace lo mismo, el 99%. ¿Por qué? Pues porque sigue al rebaño, pero todo el mundo tiene un sueño. Yo tengo un puto sueño, ¿sabes? Yo soy entrenador personal, online, y ahora ya mi trabajo está solidificado. Y yo hace 2 años, cuando empecé con todo esto, mi sueño era eso. Y quiero ser más, y quiero ayudar a más gente, y a transformar más físicos, porque soy bueno en ello. No soy bueno, soy cojonudo. Y motivo, y me gusta ayudar. No tengo ni puta idea de historia, ni de cultura general. Y en muchas cosas soy malo. No soy bueno en un grupo, o no me identifico. ¿Pero por qué? Porque el grupo siempre hace lo mismo. Por eso soy raro. Porque realmente hago algo que me gusta de verdad. Vale, ¿por qué es el momento de comentar todo esto? Porque quiero que sepáis también por qué abrí un canal de YouTube, por qué hago algo que la gente normal no hace. No, no todo el mundo es youtuber, tampoco me siento youtuber, simplemente muestro mi día a día porque quiero enseñar a la gente a
a transformar su físico, sobre todo porque a mí el fitness es como que me lo ha dado todo. Mi pasión es el fitness. Y la piedra está ahora en juego, pero porque es para meter un objetivo más. Pero para mí, a mí me chifla lo que me da el día a día, mi estilo de vida, ¿no? El levantarme pronto, hacer mis comidas, ir a entrenar, esa euforia de autosuperarme. Y si ya le metes la piedra por medio como estoy ahora, pues me encanta. Y qué mejor que ayudar a todo el mundo que quiere estar en tu posición, con un físico que le gusta, llevando una alimentación, ganando disciplina, ganando confianza, mejorando la autoestima, ¿no? Es eso. Entonces, ¿por qué empecé yo con todo esto? ¿Qué es lo que pasó? Porque yo este sueño realmente de empezar con todo esto, y lo estoy diciendo ahora porque veo que ya el canal está bastante solidificado. No somos muchos, pero hostia, 6.000 o más de 6.000 personas en un canal donde somos, yo soy transparente, ¿vale? Ya me parece mucho. En Instagram también casi 20.000 y ya que me parece una comunidad suficiente, ¿vale? Si yo esto lo grabo hace 2 años cuando empecé, la gente que diría, sacaría chistes, ¿no? Pues es que eso es lo que os digo, tío. Yo empecé con todo esto, yo la cuarentena lo pasé muy mal, ¿vale? Igual me estoy explayando con el vídeo, pero bueno, es que me la pela, ¿sabes? Es que ni lo voy a editar, simplemente quiero que me conozcáis ya a detalle por qué de todo esto. Que luego dentro de mañana o 2 días veis un blog con música motivadora, con cortes, vale, pues porque me mola grabarlo así para que sea más dinámico. Esto es simplemente para que me conozcáis y sobre todo para que igual, porque si la comunidad somos gente que tenemos... ¿Yo por qué grabo? Mi intención para grabar sobre todo es que el que me esté viendo diga, es que me siento identificado con esa persona, ¿sabes? Es que realmente todos los que me estáis viendo ahora mismo, si tú me estás viendo y has entrado a este vídeo, es porque algo que te estoy diciendo, ya sea en los blogs, cuando grabo con mi hermano, con el morrofino, es como que te sientes identificado. Si no, el que no se siente identificado con nada, no ve este vídeo. O no lo ve, o criticará, o mal hablará. Si tú me estás viendo, es porque le estás dando un like o porque te gusta, ¿sabes? A lo que voy. Ya se me ha ido la olla, tío. Estoy un poco nervioso, la verdad. Bueno, yo empecé con todo esto de abrir un canal de YouTube, de querer ser entrenador personal online, de ayudar a transformar físicos, que es algo que a cualquiera le dices que eres entrenador personal online, que la gran mayoría, incluso a día de hoy, dicen eso qué es, cómo funciona, ¿sabes? Y canal de YouTube, que eres youtuber, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Qué has estudiado? ¿Has ido a la universidad? ¿Cuál es tu sueldo? ¿Sabes? Yo soy emprendedor, sinceramente. Soy emprendedor. Yo esto lo llego a decir hace 2 años cuando en el canal éramos 20 personas y nadie se lo creería. A día de hoy ya la gente lo va creyendo pues porque ya hemos conseguido, porque es como que he subido, ¿no? Pero bueno, todo esto empezó en la cuarentena. Todos lo hemos pasado mal, o la gran mayoría. A mí lo que me pasó en la cuarentena es... Mira, yo me marché de casa bastante pronto, ¿vale? Porque lo que comentó mi hermano también en preguntas y respuestas, hemos tenido una educación donde no nos han dado nada en plan regalado, ¿sabes? Y yo no estoy criticando la educación que me han dado. O sea, a mí me parece una educación buena, muy buena, porque te hace madurar pronto y lo que sobre todo te hace es ser autosuficiente y ser capaz de conseguir tú las cosas y valorarlas muchísimo. Porque si de buenas a primeras cuando tienes 8 o 9 años te regalan todo, luego cuando tienes 25 pues no valoras nada, lo quieres todo hecho, tienes muchos miedos a la hora de vivir solo. Yo me marché de casa bastante pronto, con 17 o así más o menos, me marché pues porque al final me encantaba el fitness y el fitness es lo que me empezó a dar como esa confianza, esa autoestima y esa disciplina de poder vivir por mi cuenta, ¿no? Porque dices, hostia, si soy capaz de llevar una dieta, soy capaz de entrenar todos los días, ya es como que estoy seguro en una casa yo solo. Y si estoy viviendo con mis padres, que es muy raro, porque mis padres no lo entienden del todo, movidas con las dietas, movidas con los entrenos, si me voy a vivir solo, podré hacerlo yo tranquilamente y voy a estar muy a gusto y feliz. Y es lo que hice. No es que me echaran de casa, como que me separé yo, porque realmente era lo que estaba viendo. Bueno, lo que pasa es que como tenía 17, pues en un principio sí que estuve viviendo en Guetaria, en casa de mis padres, ¿vale? Que mis padres tienen como otra casa en Guetaria.
con esa edad estaba estudiando para la universidad. Vale, me metí a Ciencias Medioambientales, a UNED, que es Universidad de Distancia. ¿Y por qué distancia? Pues básicamente por lo que os digo, porque te da tanta constancia, tanta disciplina y tanta confianza también en el entrenar, que dices, ¿para qué voy a ir a la universidad donde está todo el mundo si realmente puedo estudiar por mi cuenta y presentarme a los exámenes? Pero bueno, es lo que hice, ¿no? Pero también metí la pata porque me di cuenta que lo que estaba estudiando era algo que realmente no me llenaba, porque era como que estudiaba eso muchas horas, pero estaba todo el rato como a la espera de terminar de estudiar para ir a entrenar, para mirar artículos de qué tengo que comer para definir, para ganar masa muscular, cómo puedo mejorar el press de banca, cómo no sé qué, ¿sabes? Entonces decía, hostia, es que realmente las 24 horas, los 8 de estudios se me hace una tortura y mi vida empieza después. Entonces dije, tú, aquí el día de mañana, en un futuro, yo creo que lo que me molaría es que las 24/7 sea algo todo relacionado con el fitness y con lo que me gusta, aunque tenga que estar 24 horas currando, me da igual. Pues ahí ya empezó un poco con mi cabeza como a darme campanadas, ¿no? Bueno, pues 17, 18, 19, con los 19 ya es como que dejé la universidad, ¿vale? Dejé la universidad, lo que estaba estudiando, porque no me llenaba. Me hice como los 2 primeros años y me fui a vivir a Donosti, ¿vale? En un piso compartido para sacarme el título de entrenador personal, ¿vale? Que ahí es cuando me saqué el grado superior. Y bueno, me saqué el grado superior, no sé, no fue con... Me estoy liando un poco, tío. No, de los 19 hasta los 21 es como que estuve trabajando. Estuve trabajando de portero, de camarero en un montón de bares de Donosti, ¿sabes? Era como que dije, va, pues ya que no me gusta ciencias medioambientales y no voy a estudiar ni dietética ni NEF porque en la presencial me voy a agobiar con tanta gente y con toda la rutina esa de equipo y grupo, dije, va, me pongo a trabajar, gano pasta, vivo por mi cuenta y disfruto cuando no trabajo del fitness y de lo que a mí me mola. Pero volvió a lo de antes, ¿no? Que dije, hostia, es que me levanto a las 8 horas, voy a currar y estoy todo el rato a la espera de disfrutar de mi vida, de sentirme libre, que libre me siento cuando realmente estoy centrado en mi estilo de vida. Entonces ya a los 22, sí, a los 22, 23, es cuando dije, va, voy a hacer el grado superior de entrenador personal. Y de esa forma me saco eso y estaré en un polideportivo trabajando, como monitor o como entrenador. Y ya así ya, vida solucionada. Entreno, gano mi pasta, trabajaré de lo que me gusta y, y ya feliz. Entonces, ¿qué pasó? Que justo cuando terminé el grado superior, ¿vale? Me conseguí el título y nos encerraron. Nos encerraron en la cuarentena, ¿vale? Y justo tocó que yo estaba viviendo en Donosti, en un apartamento yo solo, lo que te venden como apartamento, que realmente era una puta habitación, más pequeña que esta, básicamente como el baño, un poco más grande que el baño, sin ventanas al exterior, simplemente una cama, un cuadrado, tío. Un cuadrado de 3 por 3 en un bajo, sin ventanas, una ventana al exterior, oscura, y un baño. Una mesa en medio, una plancha para hacer pollo, básicamente que lo utilizaba, de ahí viene lo de las Curto Swan, y un microondas. No tenía ni nada para... nada más, o sea, cocinaba con eso, o sea, no tenía cocina, tenía una plancha eléctrica, ¿vale? Entonces, ¿por qué me metí en ese apartamento y no estuve viviendo en un piso compartido? Pues porque me marché de un piso compartido, estuve viviendo en muchos pisos compartidos cuando estaba trabajando antes de sacarme el grado superior y como es mucha putada vivir en un piso compartido cuando no tienes compañeros que tengan tu misma afición. Es lo de siempre, es lo que intento transmitiros es eso, que al final que nadie va a entender cómo eres tú si eres diferente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vivíamos en pisos compartidos era como fiestas, yo me metía muy pronto a la cama para luego empezar el día siguiente pues a entrenar, lo que hago hoy en día básicamente era como una tortura, tío. Fiestas, alcohol por todos los lados, todo el día estaba limpiando porque nadie limpiaba y dije, mira, me meto en un puto zulo porque en Donosti los alquileres son muy viejos, vivo aquí hasta que pase algo y no sé cuál sería el siguiente paso. Lo que pasa es que me pilló la puta cuarentena y básicamente estuve como en una cárcel, si os digo la verdad.
¿vale? Porque yo en ese apartamento, antes de que nos encerraran, pues lo que hacía era eso, ir a casa a dormir básicamente y el resto del día pues vivía básicamente en la calle, ¿no? Iba a entrenar, estudiaba, iba a la biblioteca a estudiar por no estar en casa, porque es que no se podía, o sea, es que era un zulo, y los que me seguís desde el principio sabéis de qué zulo hablo, ¿vale? Estuve ahí 3 meses haciendo flexiones, sentadillas, retos con mi cabeza para soltar esas endorfinas y poder sobrevivir. 3 meses ahí metido. 3 putos meses fatal, con una ansiedad de locos, ansiedad, pero que le llamaba a mi hermano, a Big Brother, muchas veces, de que no podía respirar. Me salía afuera, me acuerdo que muchas noches, de esto cuando hacían los aplausos y todo eso, de abrir la ventana, sacar la cabeza para respirar y como con... que no podía estar, tú, que no podía estar ahí adentro, que fue una locura. Y aparte de la movida que me pasó, de que ya sabéis de que hay un vídeo por ahí, de lo que me pasó con el propietario del que me alquiló el piso, que fue una puta locura, ¿vale? Sabes que para que esto el vídeo da para mucho y tampoco me quiero enrollar, pero bueno, para que os hagáis una idea, lo pasé de puto culo ahí adentro. Es como que te meten dentro de una caja de zapatos y aguanta aquí 3 meses, ¿sabes? Pues, y aparte te das cuenta que el que te ha alquilado el apartamento es un pavo que está loco de la cabeza, un gay, ¿vale? No porque fuera gay, pero el pavo entraba a mi apartamento cuando yo no estaba, cuando estaba en el colegio y así, pues a hacerse pajas con los calzoncillos que yo utilizaba, a pajearse pues en la cama, porque un día lo pillé, ¿sabes? Un día estaba dormido a las 3 de la mañana, me entró porque él tenía su llave, todo drogado, y mientras que yo estaba dormido yo me levanté así y el pavo se bajó los pantalones y empezó a hacer una paja delante mía todo drogado, que tuve que llamar a la herzaña, temblando, acojonado, miedo, no sabía ni qué hacer, si pegarle, si... Bueno, pero ¿sabe? Toda esta movida, lo que me pasó en el Zulo, de la cuarentena, me dio por pensar y dije, tú, eh, ¿qué cojones hay que hacer en esta vida, tú? Yo quiero vivir de lo mío. Yo soy bueno entrenando. He estado 3 meses encerrado, superando retos de hacer en 1 hora 1000 flexiones. Yo tengo capacidad para enseñar a cualquiera a que mejore su físico, a motivarlo, a que sea duro, a que le guste su físico. Yo no quiero estar trabajando en un bar, ni de portero, ni tampoco quiero estar como monitor en un gimnasio llevando las reglas de un empresario. Yo quiero tener mi propio trabajo, mi marca personal, Aspiado Fitness, tío. Y ahí es cuando empecé y dije, tú, voy a empezar a grabar mi día a día, voy a abrir un canal de YouTube, voy a empezar a darle caña a las redes, voy a empezar a crear una comunidad, voy a empezar a ayudar, porque yo lo he pasado jodidamente mal y quiero que la gente sea dura de cojones, porque si no fuera por el puto fitness, yo en ese zulo no hubiera aguantado ni 2 días. Y esto le podéis, bueno, no vais a poder preguntarle a Aini, o sí, porque Aini es cuando se terminó la cuarentena, yo todavía seguía viviendo ahí en busca de otra casa, que es esta casa ya cuando di el paso. Aini solía venir, que es cuando nos conocimos, y no aguantaba ni una noche ahí, de lo pequeño que era. Y me dijo, ¿cómo cojones has aguantado aquí 3 meses metido? Y le dije, pues es por el puto fitness, por entrenar, por este estilo de vida, el hacer retos, el marcarme un objetivo, el tener una rutina diaria de me levanto, cumplo con las comidas, hago flexiones, aunque sea a las 2 de la mañana para sentirme bien conmigo mismo, sudo y duermo y espero hasta que salgamos. Pues todo eso me hizo que pensar tantas cosas que dije, yo quiero trabajar de lo mío, tío. Trabajar de lo mío, de crear un canal de YouTube, crear una comunidad, gente que me entienda, gente que quiera mejorar, gente que necesita ayuda, ¿vale? Entonces, mira, si os digo la verdad, en este vídeo me estoy dando cuenta que estoy hablando de muchas cosas y simplemente también lo estoy haciendo como una boom, ¿vale? Esto es una explosión para mí el comentaros todo esto porque la gran mayoría yo creo que ni lo sabéis, ¿sabes? Simplemente veis los vídeos que decir, va, no es una persona que ha abierto un canal y fuera. Pues todo eso que me pasó allá es el pilar, el motor principal para decir, yo de aquí adelante voy a vivir del fitness y voy a ser yo el que tenga
mi empresa va a ser esta, ¿vale? Voy a grabar mis blogs, voy a ayudar a la gente y el que quiera algo más personal, pues tendrá mis servicios, ¿no? Que yo es a lo que me dedico, como entrenador personal online, ¿vale? Entonces, simplemente os lo quería comentar porque muchos igual... Y esto también es ejemplo para que podáis... Tío, que todos somos diferentes. Y si a alguien le dicen tú eres raro, pues es porque está siendo el mismo, ¿sabes? Y yo lo tengo muy claro, yo no quiero trabajar para nadie, yo no quiero yo no quiero trabajar en un bar, cada uno tiene potencial en algo, ¿sabes? Todo el mundo tiene potencial en algo, todo el mundo es bueno en algo y carecen otras cosas. Yo soy bueno transformando físicos, motivando a la gente. ¿Por qué? Porque me he hecho tan duro en eso y tengo tanto conocimiento que yo no quiero estar en un puto polideportivo como monitor, ni quiero estar con... Yo no quiero ni un título, yo no quiero ser ni médico, ni quiero ser ingeniero, yo... Esto es lo que quiero, ¿sabes? Y que esto crezca y va a ir creciendo para arriba poco a poco, ¿vale? Entonces, es toda esa explosión fue la que hizo de, Paulo, cógete una puta cámara y empieza a grabar tu día a día. Y tú me estás viendo ahora que yo tengo una capacidad bastante buena de explicarme y de comunicarme, pero lógicamente yo los primeros vídeos ni os los enseñaría. Ahora a día de hoy igual es subir alguno, pero tú, que era en plan de, lo estaba pasando tan mal y que es muy difícil grabarse, pero dije tú, en mi cabeza estaba eso, tú, en cuanto salgas de aquí, dentro de no sé cuánto, yo no estaba a la espera que dentro de 2 años ya podía estar viviendo de lo mío, que a día de hoy ya estoy viviendo de lo mío. Yo dije, lo voy a hacer, cueste lo que me cueste. Si hace falta 10 años, 10 años, es como ahora, y voy a seguir, y voy a seguir, y voy a traeros más contenido y os voy a ayudar, y voy a seguir transformando vidas porque es lo mío. Es lo que me hizo, tío. Y no voy a tirar para atrás. Y lo he conseguido básicamente en la situación en la que estoy ahora, que no tiene nada que ver como estaba hace 2 años, en un zulo metido, con un titulito, ¿sabes? Haciendo flexiones, muerto, que nadie me contrataría. A día de hoy, pues que la cosa ha cambiado y que no tengo esa ansiedad que tenía antes tampoco. Y os digo, esa es básicamente mi historia para por qué por qué grabas para YouTube, por qué te dedicas a lo que haces, por qué, pues por lo que me ha pasado y porque mi pasión verdadera es el fitness y quiero vivir de lo mío 24/7, ¿sabes? Vamos a dejar aquí el vídeo. Simplemente lo quería comentar. Es como que siempre le dando vueltas a lo comento o cómo lo comento, porque me conocéis como por los blogs mucho, pero nunca me he abierto a esto. Y con esto lo que quiero sobre todo deciros es que todo el mundo puede hacer y cumplir sus sueños, ¿no? Y yo quiero ser esto, pues simplemente pon el puto trabajo y llegará, ¿sabes? A mí igual me veis también en los vídeos que simplemente vivo como una vida en plan de entrenar y grabar. Yo hago lo que me gusta, pero que yo estoy todo el día currando, ¿sabes? Yo tengo un montón de clientes, les estoy ayudando a transformar su físico, grabo todo esto para vosotros porque quiero que sea un escaparate para que aprendáis mi estilo de vida, para que el fitness se expanda, ¿no? Porque que no es entrenar y mirarme al espejo, es mucho más que todo eso, ¿sabes? A mí, si yo no entrenaría, si no entrenaría, no llevaría una alimentación, no tendría esa confianza conmigo de tirar para adelante y estar ahora donde estoy, ¿vale? Gente, mañana subiré un blog bien salsero. Tanto Gucci.